¿Censurado? Sorprendido que la presidenta de la Cámara de Diputados prohíba la presentación de un libro en la biblioteca. Realmente sorprendido. Porque... ¿Y qué motivos dio para no hay censurarlo? motivos. Bueno, en realidad hubo quejas porque a mí me acusan de negacionista. Claro, y que el libro es negacionista. Claro. Y yo le digo, no, se equivocaron de persona, yo soy afirmacionista. Yo afirmo que en los años 70 la Argentina sufrió una agresión de bandas terroristas a un gobierno constitucional. Por ejemplo... Claro, porque la década del 70 no empezó en el 76, No, 24 claro. de marzo, empezó mucho antes. Sí, claro. Entonces, la verdad que sorprendido, yo agradezco ha habido muchos mensajes de solidaridad de dirigentes políticos, espero que todos se expresen al respecto, porque es nada más y nada menos que la censura por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados. Claro. Es un antecedente complicado, ¿no es cierto? Sí, sí. Y yo creo que ellos debieran, digamos, el kirchnerismo o los simpatizantes de la izquierda revolucionaria debieran estar contentos con mi investigación. Porque lo que yo hago es plantearle en la justicia federal, lo tiene el doctor Lijo, un pedido para que se investigue la posible comisión de los delitos de defraudación en la administración pública, falseamiento de documentos públicos. Y mi libro es absolutamente documentado. Yo no coloco un adjetivo en ninguna de las páginas del libro. Es absolutamente prueba. El libro es la denuncia penal que está presentada en Comodoro Pi. Lo que yo iba a presentar hoy en el Congreso era precisamente algunos casos que sirven como ejemplo de cómo es imprescindible que la clase dirigente argentina exija transparencia en estos temas para poder realmente separar la paja del trigo. ¿No? José, ¿quién hizo la estafa con los desaparecidos? Claro. No de los desaparecidos. ¿Quién hizo esta estafa? Yo pido que se investigue la comisión de estos posibles delitos por parte de funcionarios públicos, fundamentalmente del área de la Secretaría de Derechos Humanos. Acá arrancamos 2003, ¿no? Con Néstor Kirchner. No, en realidad hay pagos anteriores, porque tiene que ver con las leyes reparatorias del Carlos Menem, con el pago de indemnización, así que es anterior. Antes. Sí. Estudios jurídicos que hayan patrocinado, usted piense que son cerca de 3.000 millones de dólares pagados sin control, en donde el Estado... Perdón, ¿me repite la cifra? 3.000 millones de dólares pagados en indemnizaciones sin control. Y muchos de esos dineros a gente que no estaba desaparecida, nunca estuvo desaparecida. Precisamente es lo que yo denuncio y es imprescindible colocar algunos ejemplos para entenderlo. Se han pagado, ahí tenemos una placa que explica que por la ley hay dos grandes leyes reparatorias. Una que ordena pagar una indemnización a los que hubieran estado detenidos. Sí. Y otra que ordena pagar... Una del 91 y la otra del 94. Sí, son las dos de Menem. ¿Dónde miro yo? ¿Miro acá? Acá. Sí. Una es la ley que ordena pagar a los que estuvieran detenidos o exiliados, después se amplió a exiliados, y la otra que ordena pagar una indemnización a los familiares de los desaparecidos y muertos por la represión ilegal del Estado. Se han pagado 531.509 millones de pesos, actualizados ahora, ¿sí? Sin control, porque la Secretaría de Derechos Humanos no permite el acceso a esta información. ¿Esconden algo? Es lo que le pregunto yo al juez Lijo y le presento algunos casos emblemáticos. Si pasamos a la placa... Por ejemplo... Si pasamos a alguna de las placas siguientes, yo puedo... Bueno, hay una causa judicial, ahí está caratulado por el juez Lijo como estafa. Vamos a hablar de Nora Marquardt. Nora Marquardt, la siguiente placa, por favor. Nora Marquardt era una joven marplatense que muere en un asalto a un camión de caudales en Córdoba. En el 75, en el año 75. Pasamos a la placa siguiente. Gobierno de María Estela Martínez de Perón. Exactamente. Su marido había muerto un año antes. Exacto. Perón. La propia revista de la organización a la que pertenecía Nora Marquardt, Estrella Roja, que era del ERP, en una sección que se llamaba Crónica de la Guerra Revolucionaria, en donde detallaban día a día la cantidad de acciones violentas políticas que llevaban adelante contra el gobierno constitucional. Perdón, el ERP hablaba, utiliza la palabra guerra.
Totalmente. Porque aquellos que dicen, no, no existe la teoría de los dos demonios porque no hubo una guerra. Pero ¿cómo puede ser si...? Los montoneros crearon en el año 1975 el ejército montonero y las milicias montoneras. Ahora vamos a tener unas placas. Ahí lo que dice Lerp es, el Comando Héroe de San Martín de Lerp intentó expropiar, volvemos a la anterior, por favor, intentó expropiar el dinero que transportaba un camión de caudales. En la acción murió combatiendo heroicamente la compañera Nora Lía Marquardt, alias Sargento Clara. Esto tiene mucho contenido. Es una organización ilegalizada por el gobierno constitucional, puesta fuera de la ley, ¿no es cierto? Asalta en pleno gobierno constitucional un camión de caudales. Robaban dinero para financiarse. Exacto. Se tirotea con la policía y con la custodia del camión. Muere combatiendo, según dicen ellos, una persona que tenía grado militar, Sargento Clara. Claro. ¿De verdad? Muy bien. La placa siguiente. Esto es la historia. ¿Cómo se construye la memoria? Nora Lía Marquardt fue incorporada en los registros de la Secretaría de Derechos Humanos como víctima de asesinato. Para cualquier persona que accede a esta información dice, pobre mujer, la asesinó el Estado genocida. ¿De verdad? Pasamos a la siguiente. Es homenajeada en el Parque de la Memoria. Ahí está Marquardt Nora Lía. Se nos dice que murió combatiendo por ideales de justicia y equidad. La placa siguiente. Por la muerte de Nora Lía Marquardt, el Estado argentino pagó 36 millones de pesos actualizado a este mes, según liquidación número tanto del Ministerio de Economía. Entonces, lo que yo le pregunto al juez, ¿está bien que el Estado le pague a esta mujer que murió asaltando un cuartel? Tiene una relación directa con la actualidad. Un cuartel, Eduardo. un camión de caudales. Un camión de caudales, perdón. Tiene una relación directa con la actualidad, porque este tema de la represión estatal es un tema que está tan vigente que tiene una importancia muy importante. Si vemos tenemos tiempo para un casito más. A ver, remarquemos que era un gobierno democrático. Absolutamente, sí. Elegido por el pueblo. Sí. Ok. Tenemos... Sí. ¿Podemos ver un caso más? No era el 76... No. O más allá del 76, no era ni Videla ni nada. Pedro Sabao, pasamos, lo hacemos rápido. Ahí los diarios dicen que dos hermanos, Carlos y Pedro Sabao, tenían un kiosco de bebidas a orillas del río Paraná. Una mañana, en Rosario, en Rosario. Una mañana paran un vehículo, bajan gente con armas largas, le abren el fuego a los dos. Carlos cae herido al piso, Pedro corre hasta el río, intenta escaparse nadando, lo persiguen, balean su cuerpo y desaparece. Al día siguiente fue rescatado de las aguas del río Paraná el cadáver de Pedro Sabao. Su hermano Carlos se repone de las graves heridas. Pasamos a la placa siguiente. La revista Evita Montonera dice, un pelotón de combate de montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros y actual miembro de la Juventud Sindical de Rosario, Pedro Sabao. ¿La mataron ellos mismos? Sí. ¿Lo mataron ellos mismos? Sí. Quien al intentar huir cayó al río Paraná. Pasamos a la placa siguiente. Esta es la historia. Ahora vemos cómo se construye la memoria. La placa siguiente. En el año 2006, Pedro Sabao es incorporado por la Secretaría de Derechos Humanos como víctima de ejecución sumaria, o sea, como víctima de la represión ilegal del Estado. Pasamos a la placa siguiente. Es homenajeado en el Parque de la Memoria. Pasamos a la siguiente. Si lo mataron los mismos montoneros. Sí. Pasamos a la placa siguiente, por favor. ¿Y cobró? Y el Estado argentino pagó 35.949.000, actualizado en febrero, según liquidación tanto. En el año 2015, Cristina Kirchner presenta un nuevo informe en donde Sabao ya no figura más. Fue borrado de los registros. Lo mataron los montoneros, se incorporó como víctima del Estado, se le pagó una indemnización multimillonaria y fue eliminado. Y en la placa del Parque de la Memoria no se nota que arriba está Carlos Sabao. Cuando yo vi a Carlos Sabao, volví a mi casa, puse en Google Guía Telefónica de Rosario. Vive. Carlos Sabao, hablo con el hijo y me dice, mi papá murió en un geriátrico el año pasado. Entonces... También figura ahí. Entonces, Eduardo, yo creo que este no es un mensaje para el kirchnerismo, porque el kirchnerismo tiene un combustible que es, en estos temas, que es el setentismo y el garantismo. Por el setentismo no tenemos fuerzas armadas y por el garantismo no tenemos seguridad interior. Entonces no es un mensaje para el kirchnerismo, es un mensaje para la clase política opositora que va a disputar poder. ¿Qué van a hacer con este contrato de exclusividad que tienen las izquierdas revolucionarias para enseñarnos lo que son los derechos humanos y la historia reciente? Hay que quitarles este
este contrato. Le agradezco infinitamente. Gracias por Muchas haber gracias, venido, ¿eh? Eduardo.